vamos a saludar a Marcos Corach, diputado provincial. Marcos, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Mitre. Buen día, muchas gracias por la comunicación. Bueno, hacía mucho que no hablábamos con usted. Hablamos durante los 4 años de gobierno de, de Omar Perotti. Tuvimos mucho contacto y bueno, ahora volvemos a retomar el contacto, diputado. Sí, se olvidaron de mí. Sabemos que el PJ estuvo reunido también hace un par de días, debatiendo, bueno, las distintas reformas que llevará el gobierno de Maximiliano Puyaro a la legislatura. Quiero arrancar por tal vez la reforma más próxima, ¿no? Que es la reforma jubilatoria. ¿Cuál es la postura del Partido Justicialista de Santa Fe? Pero bueno, ¿qué opina usted al respecto y cuáles son las consideraciones? Sí, hay un par de consideraciones al respecto. Yo no hablo en nombre del Partido Justicialista. Nosotros somos un bloque dentro de un interbloque que integramos el ex gobernador Perotti, Walter Agosto, que es quien integra la comisión de la reforma previsional, la diputada Arena, la diputada Martorano y yo. Por lo cual no quiero convertirme, o sea, no quiero erigirme en vocero del Partido Justicialista porque no lo soy, porque además seguramente va a haber otras expresiones, no solamente sobre la reforma previsional o la reforma constitucional o los proyectos de reforma constitucional. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de reforma constitucional. Volviendo a lo de la reforma previsional, se creó una comisión, pero mi consideración es la siguiente. Creo que el gobierno de Maximiliano Puyaro al principio mostró claramente una vocación de diálogo cuando votamos las 6 leyes de emergencia, con algunas con mayor nivel de consenso, otras con menor nivel de consenso, con mayor niveles de diálogo y con menores niveles de diálogo. Y me parece, y tal como lo expresé varias veces y en el recinto también, creo que el gobierno de Maximiliano Puyaro está bajando un poquito, cambiando un poco el norte del diálogo con el resto de las fuerzas. Le dio a la comisión, se discutió la comisión, la comisión se discutió con la conformación y los plazos en la legislatura, pero la realidad es que la decisión del gobierno de la provincia de la reforma ya la tiene tomada, el proyecto seguramente ya debe estar redactado. No lo conozco, esto es como decías vos al principio, es una consideración política que yo hago. Cuando empieza el mismo gobernador, que pasó con alguna de las otras discusiones que se ha dado con la empresa provincial de energía o con Aguas Santafesinas, cuando instalan un debate y una discusión y empiezan a hablar del déficit de la caja y el que tiene que pagar el kiosquero y qué sé yo, están fijando una posición, tienen una posición, y no solamente es una cuestión política, es una cuestión matemática, porque tienen los números para poder imponerlo y hacerlo. Entonces creo que esto ya está. Cuando usted decía recién hay cambios en cuanto al diálogo, ¿a qué se refiere? ¿A que en una primera etapa de este gobierno había más contacto con los sectores de la oposición santafesina y en estos momentos es, bueno, como que se cierra ese canal de diálogo y se avanza en lo que el gobierno pretende, teniendo en cuenta esto que usted decía, ¿no? Los números en la legislatura le dan. ¿A eso hacía referencia o a qué hacía referencia usted? Sí, a ver, en síntesis es eso. Creo que tiene cada vez menos ganas de escuchar, cada vez menos ganas de debatir y vamos a los bifes. Y, a ver, convengamos esto, lo de la reforma constitucional no es un clamor popular, es una necesidad y es una discusión y hay que darla. La reforma previsional tiene otras implicancias, tiene otros alcances, involucra a mucha gente, cualquier decisión que se tome, pero digo, si el gobierno de la provincia ya tiene una posición, porque aparte la va prefigurando porque la va
lo van anunciando, o sea, en los dichos, en los discursos lo van anunciando. No hablan de, o sea, ¿qué es lo que queda en el inconsciente o en la gente? Que el kiosquero hoy está subsidiando un déficit tremendo de la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Que ¿por qué lo tiene que subsidiar un kiosquero? No es un ejemplo mío, es un ejemplo que ha dado Sí, que dio el gobernador. Sí, y lo da constantemente. Lo da constantemente. ¿Usted dice que no es así eso? No digo que es exclusivamente así. Lo que digo es, ¿por qué no pone el mismo énfasis en el reclamo? O sea, en algún momento el ex gobernador Lifchit accionó contra la nación por la falta de envío de recursos, que fue cobrado por bonos en la gestión nuestra, en la gestión del ex gobernador Perotti, que se distribuyó, discutimos el criterio de distribución y también hubo una discusión legislativa, porque además nosotros éramos clara minoría en la legislatura, y eso se cobró. Ahora resulta que el gobierno de la nación desde enero no remite fondos a la caja de jubilaciones, y el problema es el kiosquero, o el problema es que Milei no le manda la plata, o el problema es que Puyaro, cuando dice vamos a accionar e instruye al fiscal de Estado, y el fiscal de Estado contrata a un estudio jurídico de Buenos Aires para poder accionar, cosa que también es bastante polémico, cuestionable, dudoso, claro, porque en realidad se instruye al fiscal de Estado, no al fiscal de Estado para que contrate a otro. Claro. Nosotros lo hizo el doctor Vedel, la acción del doctor Vedel lo tercerizó, él en persona, y el gobernador en persona encabezaron la negociación. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión porque no es el objeto del llamado. Lo que digo es, el kiosquero, o sea, yo uso mucho la palabra de enmascarar las discusiones y usar eufemismos y hablar de cuando mandan un proyecto de ley, es un proyecto de ley de emergencia, de saneamiento, desagüe, qué sé yo, y en realidad lo único que hacen es aumentar la tarifa. Ahora, si la discusión sobre la caja de jubilaciones o qué es lo que piensan hacer con la caja de jubilaciones y cómo suplir ese déficit, la responsabilidad no es de los santafesinos y el kiosquero exclusivamente. O sea, una parte sí, la otra parte es que Milei no nos está mandando la plata. Yo voy y firmo el pacto de mayo en julio, y voy a hacer el reclamo y voy a efectivizar el reclamo. Nada garantiza que la Corte defina y mañana esté mandando la plata. ¿Por qué responsabilizar al kiosquero o al santafesino del déficit de la caja cuando el mayor déficit es el no envío de remesas del gobierno nacional, de Milei específicamente, por una decisión anunciada, recontradicha y ratificada por el gobierno de la nación? ¿Por qué no pone el mismo énfasis? ¿Por qué habla del kiosquero y no habla de Milei? Diputado, ¿qué tal? Juan Citroni. Hola, Juan. Ustedes fueron gestión, digamos, tienen por lo menos un conocimiento de qué números podemos llegar a hablar. Los gremios dicen, o AMSAFE dice, mira, nuestro informe nos da que el déficit de la caja de jubilaciones es cercano al 3% del presupuesto provincial, del cual el 70 al 80% debe hacerse cargo nación, con lo cual esta idea de la caja va a explotar, la caja es un problemón, se viene el tsunami, no es tal, por lo menos así lo plantean los gremios. ¿Qué tan lejano es ese razonamiento y esos números que tienen, por ejemplo, AMSAFE? Mira, Juan, yo no quiero ser irresponsable y no quiero hablar de lo que no me informo, de lo que tanto y de lo que no conozco tanto. El diputado Agosto, que está en la comisión, seguramente tiene mayores precisiones al respecto. Yo creo que los números que maneja AMSAFE son números más aproximados. Después de haber hablado con Humberto Giobergi, quien fuera el director de la caja, él no es que plantea un escenario fácil y superavitario de la caja. La caja claramente hay que discutirlo. O sea, yo lo que estoy en contra de la discusión con los gremios, o sea, más allá del monto, es la decisión de poner en discusión.
Cuando en algún momento escuchaba a gente de arte decir, no hay nada que discutir porque esto está bien, tal como está, yo no creo en esas cosas. Creo que definitivamente la discusión hay que darla, y hay que mejorar, y hay que optimizar. Ahora, pongamos el acento y el punto donde claro. Creo, por lo menos yo entiendo, el déficit de la caja, si estamos hablando del déficit de la caja, porque, Juan, fíjense una cosa, o sea, Agua Santafesina es deficitaria, la empresa provincial de energía es deficitaria, la caja de jubilaciones es deficitaria, todo esto es deficitario. Vos sos el Estado. ¿Qué es lo que vos querés hacer? ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Vos, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo decidió resolver el gobierno de la provincia el déficit de la EPE o de Agua Santafesina? Aumentando las tarifas. Vos en tu casa, cualquier santafesino hoy llega a su casa y está recibiendo la boleta de la EPE y se cae de espalda. Entonces, ¿qué dice el gobierno de la provincia? Dice, vamos a resolver el déficit aumentando las tarifas de los servicios de cada una de las empresas. ¿Cómo vamos a resolver el déficit de la caja de jubilaciones? Que seguramente son números grandes. Ahora, el Estado, ¿qué es lo que hace con esto? ¿Lo traslada? No sé, a ver, lo que no paga, lo que no transfiere y no paga el gobierno nacional, ¿quién lo va a poner? ¿Qué vamos a hacer con el gobierno nacional? ¿Vamos a poner un pie en el bote y un pie en el muelle y no vamos a discutir con el gobierno nacional porque nos disciplina no enviándonos recursos? Si no nos envían los recursos. De hecho, no nos envían los recursos. La obra pública se paraliza. Sí. No, hay una motivación. A ver, yo, más allá haciendo una lectura un poco macro, ¿no? Este es un gobierno que tiene mayorías legislativas, que el Senado de repente se transformó en una cámara impulsora de proyectos, algo que no ocurría, por lo menos que yo tengo memoria. Siempre fue el Senado más propicio a frenar proyectos que a impulsarlos. Paralelamente avanza Maximiliano Puyaro, avanzó ya en algunas reformas, inclusive modificando el proceso de selección de jueces, el Código de Procedimiento Penal en la provincia, entre otras cuestiones. Tiene una intención de avanzar en una reforma judicial más profunda, que todavía es una pelea más de pasillo que de otra cosa, por lo menos en la pública. La información que yo tengo, charlando con algunos integrantes del Poder Judicial, voy a hablar en castellano, que están recalientes, ¿sí? Todo eso, de alguna manera, no deja de ser una pelea de poder, y evidentemente hay en Maximiliano Puyaro una intención de construcción de poder prácticamente de manera constante, no solamente en Santa Fe, sino proyectándose a nivel nacional. La pregunta es esta: ¿puede ser la reforma previsional, puede tener la reforma previsional un capítulo de construcción de poder político, por ejemplo, siendo una alternativa para bajarle las jubilaciones a los jueces de la Corte y jubilarlos ahora de entrada, quizá una salida decorosa para poner en la Corte otros nombres? Yo tengo una característica cuando hablo, es que uso pocos eufemismos, soy bastante directo y no trato de tapar lo que digo. Este razonamiento que vos haces puede ser parte de un razonamiento, puede ser parte del razonamiento del gobierno. Yo lo veo rebuscado, porque en realidad esto que vos decís de la discusión de pasillo, de la discusión de poder, que voy a abrir un paréntesis, el gobernador tiene todo el derecho, ganó las elecciones. Sí, claro, obvio. Tiene todo el derecho y la legitimidad de ir al frente con este tipo de cosas y la oposición hará su juego, los jueces de la Corte Suprema. Pero me parece, en esto que yo decía antes, en sintonía con lo que decía antes, hoy está yendo más al hueso y más directo, y la reforma, cuando vos decís la reforma del Poder Judicial, en realidad la cabeza y la Corte Suprema claramente, porque cada vez es más público que tienen intenciones de renovar la Corte Suprema de Justicia, que va a ser una discusión de poder, y no tengas duda, el gobernador
no va a ir por el lado de la caja de jubilación. Va a ir de frente a disputar y discutir y ver cuál es el margen que tiene y que no tiene. Por lo menos es lo que yo imagino. Ajá. Bueno, pero hoy por lo menos no está pasando. O bien hay un timing ahí de ver cuándo es el momento. No, te voy a corregir. Dale. Es lo que vos crees que no está pasando. No está pasando en la pública, a eso me refiero. En la pública. Claro. En la pública no está pasando. Claro que no, pero a ver, bueno, no está pasando en la pública. Nosotros estamos viendo lo que está pasando con las tarifas. Y yo digo, yo que hablé de lo que pasaba con aguas santafesinas, y uno dice, y en la pública, la verdad que la gente está hablando de esto. Con las boletas de la EP, no está hablando de esto. ¿Cuánto duró la discusión sobre Susana Jiménez, 5 millones, 2 millones, 1 millón, 500.000, viene gratis? No llegó una semana. No, mucho menos. Entonces digo, ¿cómo podés instalar un tema como es la discusión de la Corte Suprema de Justicia en un debate público si esa discusión se apagó en 2 días o la apagaron en 2 días? Entonces es difícil hoy instalar, y en el medio nada, en el medio Venezuela, Milei, todo esto, es muy difícil instalar este tema. Entonces, atrás de todo ese trencito, de ese tren fantasma, viene cada una de estas discusiones. El tema es, discutimos Susana Jiménez y discutimos la pelea de Villarruel-Milei, mientras nos va pasando adelante el tren con los elefantes rosa arriba y nadie lo está advirtiendo. Esta discusión se da, Juan, que no salga, que no sea pública, no significa que no se esté dando. No, totalmente. Y cuando yo decía antes esto, similar a lo que vos planteabas, el tema de enmascarar las discusiones, lo de la caja de jubilaciones es una discusión en sí, que ya tienen la decisión y seguramente ya está el proyecto terminado, más allá de lo que la comisión termine definiendo. Pero es una decisión tomada y no necesitan enmascarar esas cosas. En realidad lo que nosotros necesitamos, o yo como oposición, pero ¿sabés qué pasa, Marcos? Que yo entiendo lo que vos decís. De hecho, nosotros venimos hablando de este tema porque indudablemente se está dando esa discusión, no en la pública, pero se está dando. Ahora, hay una responsabilidad, yo por lo menos entiendo así, por parte de los comunicadores, de contar este tipo de cuestiones, aunque a la gente no le importe, pero la gente está preocupada por otras cosas y eso es una realidad. Y analizar, o por lo menos prever, qué puede llegar a pasar si la Corte empieza a hacer un juego más político. Vamos a poner un ejemplo, sale la reforma previsional. Uno puede entender que la Corte va a jugar su partido ahí, que de repente pueden empezar a aparecer amparos, que de repente te pueden paralizar parte de esa reforma, donde ya empieza a haber un tironeo, que esto tiene una afectación en la vida cotidiana. Esta es una provincia institucionalmente muy atrasada, muy atrasada. Hay discusiones de fondo que son importantísimas dar, y enhorabuena que se pretendan dar, pero de alguna manera hay que ponerle un poco de luz a este tipo de cuestiones. Por eso también te lo pregunto, entendiendo que sos un actor político de peso, ¿no? Pero el tironeo, espero que lo de peso... No me refiero a dietas ni nada por el estilo. Pero esa discusión se está dando. ¿Por qué no preguntás en el Poder Judicial cómo viene el tema de los decretos y los nombramientos? Sí, se está dando, eso sin duda. O sea, por eso digo, es la tensión que se está dando entre los poderes y que vos bien decís, hay que ponerlo, por más que sea una discusión que a la gente le parezca lejos, pero le pega todos los días de su vida porque tienen que hacer... Absolutamente. Pues tienen un juicio, tienen alguna cosa y no tienen los jueces y no están los fiscales nombrados y los decretos. Con lo cual, la presión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial o sobre la Corte, es una discusión que aparece solapada, que se está dando, este descontento de parte del Poder Judicial porque siente que van por parte de ellos. Es una tensión que va a ir creciendo porque es un proceso que en algún momento va a haber que darle un corte. Ahora, ustedes, hablo por ustedes en general, por el Partido Justicialista, por tus compañeros de banca,
¿son observadores, o sea, están en un café viendo cómo esto empieza a pasar o les preocupa y piensan tener una injerencia en esa discusión interna? Pero vos decís, ¿son actores o son observadores? Claro. ¿Dónde se ubican? No, a ver, pero yo empecé diciendo la vocación de diálogo. La vocación de diálogo a veces se manifiesta, a veces somos actores, a veces nos suben al escenario y a veces nos ponen como actores de reparto. Por más que uno cacaree, proteste, llore, patalee, o sea, en definitiva, en el caso de la legislatura los números mandan. Y en el caso de la decisión política de avanzar o no avanzar con estas cosas, nadie nos... O sea, por lo menos a mí, no me preguntan, avanzamos con esto. No. Sí, en la legislatura los números hablan por sí solos. Si van para adelante con la decisión de renovar la Corte, de jubilar a los jueces, es una decisión que le puede costar más o menos. Depende también de ellos, de su muñeca, de su decisión de ceder, de su decisión de dialogar. Ahora, después, las matemáticas terminan mandando. Sí, claro, obvio. Respecto a eso, estamos repasados, sí, pero me parece... nos van a matar. Te hago la última muy cortita, le pido ya perdón a la productora que me está mirando con una cara que no sabe lo que es. Ya entró como 5 veces. En esa cuestión de números, ¿cómo está la relación con otros bloques? Pregúntenme por cuál es mi color preferido y lo hacemos rápido. No. Cuestión de números, ¿cómo está la relación con otros bloques? Ejemplo, los 7 legisladores del bloque Somos Vida, los 3 legisladores de la soberanía... Muchas veces, sí. A ver, muchas veces, creo que acordamos cosas y hay cosas sobre las cuales no acordamos. Los diálogos están... tenemos postura distinta. La última sesión, yo hice un planteo muy de fondo por una cuestión que me parece aberrante y de un lugar del cual no me voy a mover, que es la defensa de los derechos humanos y lo que pasó con la visita a los genocidas a la cárcel de Seiza. Me respondieron, digamos, todas estas cosas, estos tironeos se dan. Ahora, los diálogos existen porque tenemos vocación de diálogo, porque nosotros, y yo particularmente, nuestro bloque, no se levanta de la mesa de discusión. Te puede ir mejor, peor, mal, peor. Pues yo cuando reclamo diálogo es porque lo ejerzo, no porque lo declamo. Si después del otro lado no tenés ganas de hablar, bueno, eso no puedo hacer nada. Marcos Corach, como siempre, gracias por esta charla, por este diálogo. Gracias a ustedes, muy amables.